Bueno, y estamos ya con Beatriz García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. Vaya titulares nos estás sirviendo en Libre Mercado, y en el día de hoy estaba yo diciendo, fíjate, mira, qué gran titular para completar el editorial de hoy. Estaba diciendo que nos meten la mano en el bolsillo, que se aprovechan de las circunstancias, que cuanto más nos empobrecía la inflación, más nos metían la mano en el bolsillo desde el gobierno, más aumentaban la recaudación. Pero no se conforman con esto, siguen metiendo subidas de impuestos y además ahora se los quieren cobrar a los parados. Sí, estos son el gobierno que protege gobierno de la a gente. Los más desfavorecidos. Ya vemos que, bueno, no predican con el ejemplo. Hay un cambio normativo que entra en vigor el próximo 1 de noviembre. Van a obligar a todos los parados que cobren prestación a presentar la declaración de la renta. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues según el número 2 de Yolanda Díaz, esto es una cosa documental, un mero trámite. Porque dice que, bueno, que muchos parados seguirán pagando cero. Muchos parados seguirán pagando cero, pero otros muchos empezarán a pagar más IRPF. Esto es lo que no dice el gobierno, y entre Trabajo y Hacienda han montado toda esta nueva trama, porque primero yo creo que es un afán controlador todavía más y de cerco al ciudadano, y segundo, pues sí que van a recaudar más con esos IRPFs. Fíjate, parados, sobre todo los damnificados, los que cobren paro, hemos hecho muchos ejemplos en el artículo Libre Mercado, pero los que cobren paro de 15.800 euros al año a 22.000 euros al año, esos son los que van a subir, los parados que van a subir, los que van a tener que pagar más en IRPF. Subida del IRPF, y en muchos casos superando los 100 euros, en algunas comunidades autónomas rozando los 200 euros, y así será este regalo envenenado que se encontrará en la declaración del año que viene. No, es tremendo. Además, oye, a una parte de la población que, como bien decías, está en una situación de precariedad porque no tiene trabajo, está cobrando una prestación, y el Estado no únicamente le obliga a desnudarse, porque al final una declaración de la renta es desnudarte, es decir, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, de quién lo has percibido, de quién no lo ha percibido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a lo que te has dedicado toda tu actividad. Bueno, pues ahora los parados también tienen que presentar la declaración, y como resultado buena parte de ellos les va a tocar pagar todavía más a Hacienda. Es que no tienen ningún tipo de freno desde el gobierno. No. Tampoco tienen freno los del sindicato de inquilinos, sí, que están de moda y lo saben y están aprovechando para poner todas las barbaridades que se les ocurre de encima de la mesa. Pues sí, el sindicato, podemos llamarle el sindicato de morosos, el sindicato de jetas, porque es que esta gente, o sea, lo que no tiene es ningún tipo de vergüenza. ¿Qué están recopilando ahora desde la organización que dirige esta nueva estrella que ha nacido, Valeria Racú, que la mini Ada Colau y demás? ¿Qué están tramando? Bueno, pues han lanzado una campaña pues para que se sumen a su plan de la huelga de alquileres cada vez más inquilinos, y por internet pues están llamando a sumarse al sindicato, y dicen, bueno, pues cosas así como que van a hacer un país salvaje y demás. Yo espero, deseo y confío que a ningún inquilino se le ocurra seguir a estos descerebrados a ningún sitio. Con estos descerebrados ni a la vuelta de la esquina, porque lo que se van a quedar es encima fuera de su casa. Les van a echar, los caseros no les van a querer alquilar. La verdad que a esta chica, Valeria Racú, yo no le alquilaría ni 5 minutos una revista, porque sabes que no te la va a pagar. No le pondrías o sea, no le aceptarías ni un alquiler vacacional. Su prima de riesgo es altísima. No, la verdad es tremendo, ¿no? Todo lo que estamos viendo relativo a estos sindicatos que ya empiezan a tener tintes de sindicatos del crimen, porque en realidad lo que están haciendo es llamando al impago, llamando directamente a la comisión de delitos tipificados. Sí, sí. Que es el de meterte en una casa y no pagar. Impago masivo, me meto en una casa y me la quedo. Bueno, pues precisamente esto es lo que fomenta es todavía más inseguridad jurídica en el mercado.
Cuéntanos, ¿qué nos estáis preparando para mañana? Bueno, pues tenemos un titular, nos lo da Diego Sánchez de la Cruz, la curva del Laffer del IRPF, los tipos del impuesto pueden bajar un 25% sin que se resienta la recaudación. Es un informe del Juan de Mariana que va a salir mañana y lo vamos a tener a primerísima hora del día. ¿Y qué está pasando? Pues que el impuesto sobre la renta está alcanzando niveles tan altos ya que está en la parte de la curva descendente de la famosa curva del Laffer. ¿Esto qué quiere decir? Que ya está pues resintiéndose por este impuesto y por este impuesto tan alto la productividad, la inversión, el crecimiento económico y un sinfín de variables que son positivas para cualquier economía. Pues te voy a decir una cosa, no solo lo vamos a leer en Libre Mercado desde primera hora, sino que lo trataremos en profundidad en este programa mañana, también con Diego Sánchez de la Cruz. No esperaba menos, estaré muy atenta. Beatriz García, muchísimas gracias como siempre. A vosotros. Bueno, y como les he prometido, vamos a entrar en harina, vamos a profundizar en esta noticia que se producía ayer cuando nos enterábamos de que Repsol, el gigante energético español, hay que decir, una de las mejores compañías españolas, una de las mejores multinacionales que tenemos, aparece habitualmente en los rankings de compañías con mejor nota por parte de sus empleados, cuyas prácticas son fantásticas, cumplen absolutamente todos los criterios, pagan impuestos a dolor. Luego vamos a echar un vistazo a todos los impuestos que paga una compañía como Repsol en España. Bueno, pues ya anunció ayer que se marcha, que la próxima inversión la va a poner en Sines y que ni Tarragona ni País Vasco se va a quedar con esa inversión, entre otras cosas porque se sienten, y con razón, muy maltratadas en España. Pendiente de todo y de todos los detalles detrás de esta noticia ha estado en los servicios informativos de radio nuestra compañera Leticia Vaquero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Repsol ya ha pagado 800 millones de euros en el impuesto a las empresas energéticas que diseñó el Gobierno en 2022 con una duración supuestamente de 2 años. Sin embargo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya anunció la semana pasada que junto al gravamen a la banca los iba a hacer permanentes. De hecho, en el plan fiscal y estructural que España le ha enviado a la Comisión Europea, dan por hecha esta transformación de los impuestos, con los que, por cierto, Hacienda ha recaudado casi 6.000 millones de euros. Tras la confirmación oficial, verbalizada por el ministro de Economía en Valladolid el pasado viernes, Repsol ha pasado a la acción. Y si hace un año su consejero delegado Josu Jon Imaz amenazó con llevarse sus nuevas inversiones a Portugal, la falta de estabilidad regulatoria y fiscal podría condicionar nuestras futuras inversiones industriales en el país. ahora ya ha llegado el momento de tomar la decisión, algo que no ve bien el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Pues me parece bastante obsceno que con los beneficios y los sobrebeneficios que las empresas energéticas han tenido en los últimos años, por un recargo fiscal que me parece perfectamente razonable, haya ese tipo de amenazas que yo además creo que son, salidas de tono, ¿no? El problema es que no es una amenaza, sino que es una decisión tomada en firme. Repsol estaba buscando ubicación para el primero de sus proyectos de hidrógeno verde, por cierto, una de las apuestas del Gobierno y de Teresa Rivera, y ya ha decidido que estará en Sines, Portugal. 15 millones de euros de inversión para un electrolizador de 4 megavatios de consumo y de 600 toneladas anuales de producción de hidrógeno, que se van a sumar a los 650 millones que ya están programados en su complejo portugués, el proyecto más grande que ha adoptado Repsol y que va a superar incluso al de Vizcaya. La cosa no se queda ahí. El grupo petrolero ha decidido también congelar 1.500 millones de euros de inversión en España, de los que dependerán las 5 refinerías que tiene localizadas en Cartagena, Bilbao, Tarragona, La Coruña y Puerto Llano. Bueno, pues hay esa información. Muchísimas gracias, Leticia. Y ese itinerario que ya hablaba del descontento de Repsol. Hay que decir que Repsol es quizá la compañía que más beligerante se ha mostrado hasta la fecha con esta decisión de imponer un gravamen especial a ciertas compañías simplemente por pertenecer a unos sectores concretos, bajo una excusa que no se cumplía en inicio, aunque pudiera parecer o alguien pudiera decir que sí, esto que decía Unai Sordo de los sobrebeneficios, pero yo compro que a lo mejor alguien pensara que lo que tenían eran beneficios caídos del cielo en su momento, pero desde luego esa circunstancia ya no se da. De hecho, hoy hemos conocido el resultado de algunas empresas. Enagas,
una de las empresas energéticas que está sometida también a este gravamen, ha puesto encima de la mesa pérdidas de 130 millones en el día de hoy. Me acompaña ya Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con el que vamos a profundizar todavía más en esos datos. Vamos a darles todos los argumentos detrás del empeño del Gobierno en convertir en fijos, en permanentes, estos impuestos a banca y energéticas y los motivos que se esconden detrás de esta beligerante posición de empresas como Repsol o otras de estos sectores a que se mantengan este tipo de impuestos. Lo primero, vamos a contar un poco cómo se ha gestado este impuesto, aunque ya nos lo ha contado por encima Leticia Vaquero. Rubén, si te parece, y luego ya vamos a los números de las propias empresas. Pues bueno, simplemente recordar que este es un impuesto que se aprobó en diciembre de 2022 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2023, también para el 24, con el cual se pretendía imponer gravámenes a lo que ellos decían que eran beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas y de la banca. Pero bueno, en realidad era un impuesto que ya había anunciado en julio de 2022, de ese año, ante el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez. Y pues anunciando de que pues este era un impuesto que iba a gravar el 4,8% de los beneficios para la banca, de las entidades que facturasen más de 800 millones de euros a finales de 2019, y en el caso de las energéticas, aquellas que facturasen más de 1.000 millones de euros en ese momento, y se iban a poner un gravamen del 1,2%. Y pues de esta forma Sánchez lo anunciaba ante el Congreso de los Diputados. Vamos a escucharlo. Vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024, que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Y del mismo modo les anuncio, señorías, que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Bueno, unos impuestos que gravan los intereses y comisiones generados por su actividad bancaria y gravan la cifra de negocio de las compañías energéticas. No estamos hablando de un impuesto sobre los beneficios, estamos hablando de un impuesto sobre la facturación. Sí, sobre la facturación. Que eso es muy diferente, porque de hecho Enagas, que está presentando pérdidas en este momento, si termina el año en pérdidas, tendría que declarar este impuesto y tendría que pagar este impuesto sobre los ingresos que hayan tenido, sobre la cifra de negocio, y esto hará que sus resultados sean todavía más bajos. Sí, efectivamente, ese matiz es importante, sobre la facturación, no sobre el beneficio. Y la justificación, como decíamos, y tú apuntabas al principio, para ellos era que estas empresas estaban teniendo beneficios extraordinarios, injustificados, sobre todo en el contexto de la pandemia y, mejor dicho, en la parte de post-pandemia, la crisis devenida de ella y el contexto inflacionario que se vivió que seguimos viviendo, pero sobre todo 21, 22, pues es como ellos lo justificaron. Y es cierto que luego a finales del 23 hubo una especie de debate, o al menos se pensaron si iban a prorrogar este impuesto o no. Así lo adelantaba, por ejemplo, Teresa Rivera, también lo comentó en Espejo Público, o al menos esa ha sido la sensación al principio, Pedro Sánchez con Susana Griso, y decían que tenían que ver si realmente las empresas energéticas, sobre todo, estaban teniendo estos impuestos debido a la caída del precio de la energía. Pero lo que sabemos ya es que, a final de año, en diciembre, decidieron prorrogarlo finalmente, y por tanto este año las empresas energéticas y de banca que hemos apuntado anteriormente siguen sujetas a este gravamen, que lo que quieren hacer ahora es dejarlo permanente. Por tanto, tú al principio decías, ¿qué buscaban con ello? Pues creo que podemos todos imaginar que lo que al final se busca en el fondo no es tanto desincentivar la búsqueda que también, pero simplemente lo que quieren es, sobre todo, recaudar más para el Estado. Decías desincentivar la búsqueda de beneficio de las compañías, que también, sino lo que querían era directamente un efecto absolutamente recaudatorio, era recaudar por recaudar. Y recaudar por recaudar, además, diciéndole a la gente que el problema que estaban sufriendo con los precios de las hipotecas, que estaban subiendo los tipos de interés, acuérdense, cuando subieron tanto y a tanta gente le supuso un problema muy importante cuando se les revisaron los precios de
las hipotecas, el gobierno le puso el culpable delante de los ojos. Son los bancos, malditos bancos, que quieren beneficiarse de usted y cobrarle absolutamente lo que no está en los escritos. Lo mismo las energéticas con el precio de la luz y el precio del gas. Acuérdense qué cifras tocó el precio de la luz y el precio del gas en aquellos momentos. Bueno, pues el gobierno les puso a ustedes el culpable encima. Él se quitaba de en medio, pero lo que hacía era estrujar a esas compañías y estrujarlas independientemente de que hubieran estado en pérdidas los últimos 3-4 años. ¿Qué más les daba eso al gobierno? En el caso de muchas energéticas así fue, o en el caso de muchos bancos habían estado al límite del break-even sin encontrar soluciones a muchos de los problemas de negocio que tenían, y en muchas ocasiones cosechando pérdidas, o al menos no ganancias, o ganancias muy, muy bajitas. De repente suben los tipos de interés y evidentemente, aunque los bancos eso también les penaliza por un lado, porque cuando ellos se financian y cuando ellos buscan dinero en el mercado van a tener que pagarlo a mayor interés, pues evidentemente cuando reciben el dinero, cuando lo prestan a los clientes, ya es un dinero que cuesta dinero, con lo cual ganan más dinero los bancos. ¿Qué hace el gobierno? Le dice a toda la gente: los culpables de la situación que atraviesan son las energéticas y los bancos, y por lo tanto les vamos a cobrar un impuesto porque son muy malos y a ustedes fíjense, ustedes se están arruinando mientras ellos se enriquecen. Este era el discurso que tenía el gobierno. Por eso este anuncio de Pedro Sánchez en el Congreso. Pero era muy alejado de la realidad, porque pusieron ese impuesto y continuó la inflación. Pusieron ese impuesto y nada se solucionó. Al revés, lo que hicieron desde el gobierno fue disparar todavía más la recaudación, y a ustedes no le bajaron los impuestos. A ustedes no. A ustedes no le deflactaron la tarifa del IRPF, tampoco. A las empresas que lo pasaron mal durante el COVID tampoco hubo un plan para reestructurar a las compañías que habían sufrido el encierro, tampoco. Ahora, eso sí, el gobierno de Sánchez meter la mano en el bolsillo hasta el Corvejón, eso sin ningún tipo de problema. Pero cuando digo que metían la mano en el bolsillo, es que la metían, pero bien metida. Porque, Rubén, ¿cuánto pagaban estas empresas de impuestos? Porque alguno pensará que ese discurso de que solo pagan el 3% es cierto, pero no, nada más lejos de la realidad. Claro. Si excluimos el pago por el impuesto, digamos, de extraordinario, vemos que el pago de impuestos por parte, por ejemplo, de la Caixa está en torno a los 2.000 millones de euros, en el caso del Santander en torno a los 4.000 millones de euros, y en el caso del BBVA en torno a los 3.500 millones de euros. Eso por parte de la banca. Luego, por parte de del sector energético... de 2023. Sí, 2023. Luego, por parte del sector energético, tenemos que Repsol, que, bueno, primero, es la empresa de todas las que se les aplica este impuesto más afectada, porque es la que más ha tenido que pagar. Pues tenemos que Repsol, su pago de impuestos ronda los 10.500 millones, 11.000, depende del año. Pero sí es cierto que es una empresa que paga, en términos de impuestos, más de la mitad del resultado ajustado neto que tiene al año. Y luego, en el caso de Endesa, este pago de impuestos igual, asciende a los 10.500 millones de euros aproximadamente. Y el caso de Iberdrola es lo mismo, 3.500. No han oído mal. La actividad de Repsol reporta a las arcas del Estado 10.466 millones de euros en 2023. Endesa 10.400, casi 10.500 millones en impuestos. La actividad, insisto, de estas compañías está reportando todo ese dinero en términos de IVA, sin contar en este caso con los impuestos que los empleados de Repsol, de Iberdrola, de Endesa tienen que pagar por trabajar en estas compañías, que eso también dispara la recaudación de Hacienda. Bueno, pues no contentos con eso, les han subido los impuestos. ¿Cuánto ha supuesto el impuesto extraordinario? Pues de media, estas empresas que se ven el caso de Repsol, que es el caso de Repsol, sí, lo tenemos. 450 millones de euros adicionales. Y ya digo, y de media, el conjunto de empresas que pagan este impuesto han tenido que pagar más de 400 millones de euros adicionales, o unos 400 millones de euros adicionales, al Estado por este empeño del gobierno. Y si vamos, por ejemplo, a ver cómo afecta el impuesto a la facturación de energéticas y de banca, vemos que en el año 2023 el impuesto extraordinario
fue o supuso el 1,2% de la facturación de las energéticas y el 4,2% de la facturación de la banca. Pero claro, todo esto, decíamos antes, lo quieren prorrogar y tal. Es cierto que lo quieren y seguramente lo consigan, pero van a tener que hacer ciertos cambios, porque hoy se publica en Expansión una entrevista a Escrivá, donde ya dice que él personalmente va... Hay que decir que es el exministro de Seguridad Social y actual presidente del Banco de España, gobernador del Banco de España. Gobernador. Y donde dice que él personalmente va a hablar con el gobierno para que se modifique el impuesto y se haga más neutral, que es algo que también se reclama desde la Unión Europea, porque los socios comunitarios del gobierno de Sánchez no ven mal que suban los impuestos, pero sí ven, digamos, con ciertas reticencias que se cree una nueva figura solo para banca y energéticas, y es lo que se plantea desde Europa. Además, hay que tener en cuenta que en junio de 2024 el FMI ya avisó de que estos impuestos extraordinarios tenían que ser precisamente temporales y extraordinarios y que no podían permanecer para siempre. Y entonces, pues ya vemos, hay ciertas presiones, no son demasiadas, pero para que al menos se modifique un poco lo que es la intención del gobierno de España. No solo eso, sino que para poderlo aprobar, para poderlo hacer permanente, van a necesitar la ayuda, porque es así, de dos partidos, del PNV y de Junts. PNV y Junts que justifican su acción política en las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña. Dos regiones españolas en las que precisamente Repsol tiene unos intereses muy importantes. Tarragona tiene inversiones bloqueadas de miles de millones de euros por parte de Repsol, y en el País Vasco sucede exactamente lo mismo. Hay proyectos que se iban a desarrollar en estas localizaciones que probablemente no se desarrollen si finalmente se termina aprobando este impuesto extraordinario y haciéndose permanente. Claro, que Junts o que PNV le vayan a regalar de nuevo su apoyo al señor Sánchez para los presupuestos y para poder hacer fijo este impuesto, que ahora mismo es temporal, bueno, pues tendrán luego que dar cuenta con sus ciudadanos y decirles: gracias a nuestro voto hemos evitado que lleguen inversiones milmillonarias que podrían traducirse en puestos de trabajo, en generación de riqueza y en definitiva mejores niveles de vida para sus ciudadanos. Ahora bien, en su mano también está el que no se produzca finalmente ese hecho y estas empresas, tanto las bancarias, financieras como las energéticas, no tengan que pagar ese impuesto. De momento, Repsol ya ha anunciado que una de sus inversiones, precisamente en hidrógeno verde, se va a Portugal. Otras compañías como Ferrovial ya se han ido. Sí, completamente. Se han ido completamente. Es verdad que ellos al principio, bueno, pues trataron de escurrir el bulto diciendo que era por otros motivos, pero es cierto y al fin y al cabo que todos podemos imaginar que el motivo principal por el cual pasaron a su sede central a Países Bajos fue pues para pagar menos impuestos, lógicamente, porque al final el infierno fiscal que se vive en España en estos términos es insoportable. Pues desde Ferrovial, que ya digo, cambió su sede en verano de 2023, se han ido unas 30 compañías por estos motivos, desde nuestro país. Y luego publicaba Carlos Cuesta en Libre Mercado hace poco que desde que gobierna Sánchez han desaparecido unas 9.000 empresas, y ya hablamos un día, la semana pasada o hace dos, de que un estudio de Cepime apuntaba a que pues desde que gobierna Sánchez han desaparecido 5.500 pequeñas y medianas empresas. Y pues todo esto redunda al fin y al cabo sobre todo en los costes y en el infierno fiscal que viven en España, en todos los sentidos. No, es tremendo. ¿Hay algún impuesto parecido en otros países de nuestro entorno? Pues lo cierto es que se han puesto en marcha, pero en ningún país como en España han sido tan altos, ni tampoco se está planteando el continuarlo y dejarlo como algo permanente. Y si, por ejemplo, luego vamos a ver informes en los que ya, en términos globales, analizan cómo los estados más desarrollados gravan la actividad empresarial, vemos, por ejemplo, que según un informe reciente de la Tax Foundation, sitúa a España como el segundo gran país de la Unión Europea que más grava la actividad de las empresas.
Bueno, pues dudoso récord el que tenemos. Bueno, de todo esto, ¿qué les parece si charlamos con nuestro analista de cabecera en el día de hoy, que no es otro que mi amigo y compañero Domingo Soriano? Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas tardes, gracias por atendernos con un tema proceloso por cuanto habla de malas noticias para España. El hecho de que una compañía como Repsol anuncie que sus inversiones se van fuera y no se mantienen en nuestro país, y además en lugares como pueda ser Puerto Llano, Tarragona, Cartagena o País Vasco, pues no deja de ser una mala noticia, entre otras cosas. No por nada, nosotros que se internacionalicen las compañías nos parece bien. El problema es que se marchan porque no pueden quedarse en un país donde se les prácticamente extorsiona desde el poder político. Sí, esa es la clave. O sea, que el problema no es que Repsol invierta en Portugal o en donde sea. El problema es que deja de invertir en España porque siente que las condiciones en España son mucho peores que en los países de su entorno, y tiene razón. Es decir, yo si fuera accionista de Repsol estaría pues contento, entendería la decisión de la compañía y bueno, pues lo entendería como lógico. El problema es que no soy accionista de Repsol, tampoco tengo nada en contra de quien lo sea, pero no soy accionista, soy un ciudadano español, y efectivamente que las grandes empresas, no solo españolas, sino en general mundiales, vean a nuestro país como un territorio pues relativamente hostil a la actividad empresarial, pues efectivamente es muy malo. Es decir, porque fíjate, estabais dando las cifras de lo que se ve más, que son las empresas que se han ido o las empresas que han desaparecido, que es verdad que son malos datos y eso es muy evidente, ¿no? Pero casi nunca pensamos en lo que no se ve porque no existe, pero podría haber existido, que son las inversiones que podría haber atraído España en los últimos años, desde luego en los últimos 5 o 6 años, y que no ha traído, porque España tiene muchas condiciones favorables para atraer inversiones. Por ejemplo, los costes más bajos. En ocasiones nos lamentamos. Oye, es que los sueldos en España son muy bajos. Es que en España no conseguimos pues elevar los salarios, o nuestros ingresos cada vez están más lejos de los de la Unión Europea. Bueno, eso tiene una parte negativa, evidentemente, pero ¿cómo han ido incrementando esos salarios, esos sueldos, esos ingresos medios, pues los países del este de Europa? Pues atrayendo inversiones, ofreciendo esa posibilidad. Oye, pues tenemos aquí unos costes un poquito más bajos, nuestra productividad no es mala del todo en comparación con algunos de los países que nos rodean, como Francia, Italia, una población, clases medias, bien formadas, que bueno, pues a lo mejor no somos tan productivos como los alemanes o los suecos, pero en esa comparación productividad-costes no salimos mal parados. Y España no es capaz de atraer inversiones, no es capaz de sacarle todo ese partido a ese potencial que tendría, y que además sería el impulso al crecimiento y para que fueran subiendo poco a poco todos esos indicadores, también los de los salarios, porque en parte tenemos un infierno fiscal y regulatorio y en general un clima que genera desconfianza. Al final, cuando tú vas a meter una inversión, cuando tú vas a meter 10.000 millones en un país, no es solo lo que te estén cobrando en ese momento, sino es esa sensación de me podrías dar un susto en cualquier momento de los próximos 10, 15 o 20 años, porque claro, una inversión, pues por ejemplo, esto que estaba hablando Repsol, ¿no? Una planta pues de refino o de lo que sea que ponga Repsol, o un fabricante de coches o cualquier otro industria de ese estilo. Claro, estos son inversiones que se amortizan a 15, 20, 25, 30 años. Entonces, tú quieres una seguridad jurídica que va más allá de cuál es el tipo efectivo en este momento, cuál es el tipo real del impuesto de sociedades. Tú quieres tú dices, pero esta gente dentro de 5 años me va a cambiar las reglas del juego. Esta gente, si luego me va bien y tengo beneficios, se va a sacar un impuesto extraordinario como estos dos de los que estamos hablando de la banca o de las eléctricas. Esta gente me va a decir que si tengo pérdidas las tengo que asumir yo desde la central, pero que si tengo muchos beneficios en España, entonces los tengo que dejar aquí o tengo que pagar un montante superior de impuestos. Claro, todas esas preguntas son importantes. Entonces, a lo mejor alguien dice, no, pero es que en España poner una fábrica sale un poquito más barato que en otro sitio. Pero
si tú adviertes el riesgo regulatorio, el riesgo tributario, pues a lo mejor dices, es que prefiero ganar un poquito menos en este otro país, pero ganarlo con seguridad, a ganar un poquito más en España y tener mucho miedo de que a partir del segundo año me empiecen a perseguir. Entonces, todo eso en conjunto, efectivamente, son muy malas noticias y yo entiendo a las empresas españolas que se vayan o que busquen alternativas y entiendo que la mayoría de las empresas extranjeras pues no quieran pasarse por aquí. Luego hay, más allá de esto, Domingo, hay otra lectura, que es que desde el primer momento, cuando se justificó la puesta en marcha de estos impuestos, se colocó a estas compañías como los enemigos, es decir, como aquellos que están provocando esa situación que vosotros, ciudadanos, estáis sufriendo. Es quien os cobra el gas más caro, es quien os ha cambiado la hipoteca y os ha hecho pagar ahora mucho más de lo que estabais pagando. Los malos son las energéticas y los bancos, por lo tanto les vamos a poner un impuesto. Pero es que ya más allá de eso, ahora no se produce esa situación, sino toda la contraria, y además estamos hablando de compañías, como el caso de Repsol, que por los beneficios, por este impuesto extraordinario en los 2 últimos años ha tenido que pagar solo por este concepto cerca de 800 millones en los 2 últimos años, que pagan impuestos cada año unos 10.000 millones de euros, insisto, 10.000 millones de euros, y que da trabajo a 28.000 personas en nuestro país. Es decir, que lejos de ser enemigos, podríamos decir que son benefactores universales. Sí, eso está claro, pero a ver, es que esa retórica es lo que yo digo cuando decía antes que no es solo una cuestión de cuál es el tipo del impuesto de sociedades, ni cuánto me va a salir poner la fábrica o invertir en España. Eso está en el Excel, en el business plan que hacen las compañías y dicen, oye, ¿qué acciones tenemos? ¿Dónde ponemos la planta? Pues todo eso que tú estás diciendo está en una casilla que se llama riesgo regulatorio y que igual que otras casillas del Excel o del business plan, de las cifras, pues son más objetivas, ¿no? Tú puedes decir, oye, pues ¿cuáles son los costes laborales en España? Y te pones a sumar, oye, y ves que son bastante altos, pero probablemente también sean altos en otros países. Pones a ver, oye, ¿cuáles son los tipos del impuesto de sociedades? Oye, ¿qué ayudas hay? Porque casi todos los gobiernos dan ayudas a las nuevas plantas que se abren en un país. Tú te pones a hacer ahí el business plan, pum, pum. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuáles son los costes de logística? Pues yo qué sé, todo, de energía. Y hay una casilla que a lo mejor es la más, sujeta a interpretación, que es riesgo regulatorio. Que ahí, pues la compañía dice, lo que decía yo antes, oye, ya no es solo comparar los números, que encima en España tampoco salen muy bien, salvo esa parte que comentaba antes de, pues a lo mejor menores costes en algunos aspectos, pero es en general, ya no es solo comparar los números o las cifras objetivas, es decir, oye, ¿cuál es el ambiente en este país? Porque todo eso puede tener esta traducción, claro, es decir, un país en el que se ve como normal que cuando unas empresas tienen unos beneficios muy elevados se les ponga un impuesto y si esas mismas empresas luego tienen pérdidas al año siguiente o en unos años, evidentemente no se les compensa y simplemente tienen que asumir esas pérdidas, pues claro, desde el punto de vista de un inversor a medio y largo plazo, pues tiene mucha importancia. Alguien dirá, no, pero bueno, eso es, no sé, debate público, ¿qué tiene que ver? No, claro que tiene relevancia, porque tú estás diciendo, oye, que es que yo no sé cómo me va a ir en los próximos 8 o 10 años. Yo es que puedo tener años buenos y años malos. ¿Cómo me van a tratar aquí? ¿Cuál es la seguridad jurídica? ¿Cuál es el horizonte hacia el cual yo puedo plantearme esas cifras con una cierta seguridad de que se van a mantener relativamente estables? Y en España el horizonte es muy, muy corto porque la sensación que da el gobierno, y no solo pero este especialmente, es de que está achicando agua porque se le viene abajo el barco del Estado de la sostenibilidad de las cuentas públicas y está achicando agua. Y entonces, claro, cuando estás en esa situación dramática es que no tengo para pagar mañana, y España en cierto sentido, eso es así, porque dice, no, pero puedes financiar, sí te puedes financiar, pero tienes un déficit muy alto, Bruselas ya te está empezando a apretar, los costes de financiación cada vez son más elevados, los costes de las pensiones suben constantemente, entonces tienes una situación muy delicada. Pues la sensación es que cuando estás ahí achicando agua, cualquier cosa te vale con tal de mantener ese bote a flote, ¿no? Y España tiene unos problemas muy graves de sostenibilidad fiscal y entonces da la sensación de que el gobierno está dispuesto a cualquier cosa
con tal de no hacer ningún ajuste. Y entonces, claro, todo eso va a ir por la vía de los ingresos. Y la vía de los ingresos, en esa retórica que tú dices de son los enemigos, pues claro, no hay que ser muy listo, ¿no? Tampoco es que hace falta ser un empresario muy perspicaz para decir lo normal es que las grandes subidas de impuestos que se apliquen en España en los próximos años sean a la actividad productiva vía impuestos al trabajo de los trabajadores de salarios medio altos no muy altos, a partir de 30 o 35.000 euros, y a las empresas, especialmente a las grandes empresas, que obtengan beneficios. Es lo que lleva haciendo el gobierno desde que ha llegado, o sea que tampoco es que nos estemos inventando aquí o estemos haciendo elucubraciones, no, a ver qué hacen, no, pues desde que ha llegado el gobierno, ¿dónde ha centrado sus esfuerzos o sus golpes fiscales? En el salario, vía esos, por ejemplo, en la reforma de las pensiones, vía esos impuestos extras que han llamado cotizaciones, que no son cotizaciones, que son impuestos hacia los especialmente dañinos para los salarios medio altos, no deflactando IRPF, haciendo que, de nuevo, todos los que pagamos IRPF, especialmente salarios medios altos, paguen mucho más, y con este tipo de impuestos dirigidos a las empresas. Entonces, no hay ningún elemento que nos permita intuir que va a cambiar eso, pero lo normal es que siga, y que efectivamente esa retórica, digamos, lo que hace es ayudar desde el punto de vista de la legitimidad. A la gente en general no le suele gustar las noticias de subidas de impuestos. Entonces, ¿cuál es la táctica? Primero, te pongo al enemigo y luego digo que claro, lo voy a freír. Y luego digo, bueno, esta subida de impuestos no es tan mala porque en realidad va a este enemigo. Es una cuestión de legitimidad, retórica, vamos, muy típica entre los políticos, y claro, pero claro que tiene mucha importancia y ahuyenta todavía más las inversiones. Domingo Soriano, por lo claro que hablas es por lo que me gusta tenerte en el programa. Por teléfono, pues no te ha dado tiempo a llegar, pero enseguida, en cuanto llegues, después del boleto informativo de la 1, repasamos esas pizarras de Domingo Soriano. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias a ti.